Venezuela vive momentos de una crisis estructural. El primer momento, como transición política de la Cuarta República clientelar, cogollérica, de una democracia representativa. A otra, de la Quinta República, que se orienta hacia una democracia participativa y protagónica. Transición que muestra las características de un modelo de sociedad que ha prevalecido por más de 4 décadas y que se niega a desaparecer con el nacimiento de la otra. Todo ello como típico comportamiento de esa crisis de hegemonía entre un estadio y otro de la sociedad. El segundo momento que vive esta crisis estructural se refiere a una tendencia del aparato productivo venezolano, el colapso del capitalismo rentístico de este país, el cual paradójicamente se produce al canalizarse la renta hacia la acumulación de capital, como bien lo afirma nuestro querido amigo Bernardo Momen. Pero dicho colapso, al encontrarse el Estado inhabilitado para recaudar dicha renta, ni prefigura ni saluda una etapa posterior, ni altera las bases del orden capitalista, al mismo tiempo que abre la muy rara posibilidad de observar históricamente un cambio estructural, y se da una apertura de posibilidades, todo ello como lo afirma el querido profesor Asdrúbal Baptista. El tercer momento de esta crisis estructural que vivimos los venezolanos y que toca la fibra de todos los habitantes del planeta, esto es la crisis que actualmente vivimos los pobladores de la tierra, es una crisis que no es solo del capitalismo como sistema productivo, sino que representa una crisis estructural de la lógica del capital, de su metabolismo, la cual no es capaz de resolver contradicciones tales como el desempleo estructural, la transnacionalización de la economía y la presencia de los estados nacionales, la igualdad sustantiva de los seres humanos y la destrucción de nuestro ambiente natural. En este marco de desarrollo de la sociedad mundial en general y en particular de la sociedad venezolana, es que se mueve la historia que no quieren muchos reconocer de nuestro país. Dentro del proceso bolivariano se ha venido desarrollando una propuesta, y el pueblo venezolano y el comandante Chávez tiene una propuesta para este país, enmarcada dentro de los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y quienes la aprobamos el 15 de diciembre constituimos más del 70% del pueblo. Varios documentos señalan la ruta trazada, además del contenido programático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como el juramento del Samán de Güere, el árbol de las 3 raíces, 1982. La Agenda Alternativa Bolivariana, 1996. La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela en una revolución democrática, 1998. La propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución, el año 2000. Las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en el año 2001. Y el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista en el 2007. Suficientes argumentos programáticos para determinar lo que es el futuro de nuestra patria. Nos corresponde consignar ante esta Asamblea Nacional la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Esta memoria y cuenta es la primera que históricamente corresponde presentar al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por ser este el resultado
de la fusión del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, ordenada por el Presidente de la República mediante el decreto 7187 del 19 de enero del 2010, publicado en la Gaceta Oficial 39.359. Durante el año 2010, la actuación del Ministerio ha estado orientada por la visión de nuestro gobierno bolivariano de la superación de la cultura rentística a través de la construcción de una sociedad basada en el trabajo. Asimismo, continuó reforzando dos de los más importantes logros estratégicos, como lo son la plena autonomía y soberanía nacional sobre el uso de los recursos naturales, en particular de los hidrocarburos, y la distribución más justa y equitativa de la renta proveniente de la explotación de esos recursos. Esta última, mediante el desarrollo de una política social incluyente, cuyos resultados se evidencian en la evolución de indicadores tales como el índice de desarrollo humano, las metas del milenio, la distribución del ingreso, la disminución de la pobreza, la seguridad social y el empleo. De igual manera, durante el año 2010 el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas tuvo un desempeño exitoso en el manejo de los desequilibrios que se presentaron en el sistema financiero nacional, en la moderación de las consecuencias adversas derivadas de la crisis internacional y en la aplicación de soluciones rápidas y efectivas a los problemas causados por los cambios climáticos. Todo ello acompañado del manejo prudente de las finanzas públicas y de la valoración de los equilibrios macroeconómicos dentro del proceso de búsqueda de un crecimiento armonioso y sostenido que tiene en el desarrollo humano su impulso fundamental y su principal fuente de retroalimentación continua. Respecto al sistema financiero, se avanzó aceleradamente en el saneamiento de sus distintos sectores, con el objeto de proteger los derechos de los usuarios y de la población en general. Específicamente en el sector bancario, como producto de 17 intervenciones, se procedió a fusionar algunas entidades y liquidar otras, devolviendo los fondos a más de 95% de los depositantes. En el sector de los seguros y reaseguros, el gobierno asumió el control de 2 empresas vinculadas con bancos en liquidación. Y en el sector de valores, se suprimieron los mecanismos especulativos que aplicaban diversas casas de bolsa y sociedades de corretaje con las transacciones en títulos valores. Visto que el ambiente de desregulación que aún privaba en nuestro sistema financiero, producto de las políticas neoliberales de la Cuarta República, esas que también quieren olvidar, propició las complejas interrelaciones que con fines especulativos se habían desarrollado entre los diversos sectores del sistema y con otros sectores de la economía. Se procedió en principio a regular las transacciones por vías de normas y se creó el sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, el SIDME, para ordenar el mercado de valores. Posteriormente, se propusieron las leyes orientadas a una reforma profunda del sistema. Si bien el precio de la cesta petrolera venezolana registró una sensible recuperación al pasar de $57 por el barril como promedio en el año 2009 a $72,7 por barril como promedio en el año 2010, dicha recuperación fue lenta y sobre todo errática debido a la persistencia de problemas asociados a la crisis financiera internacional. En este contexto, el gobierno bolivariano mantuvo su política de privilegiar la inversión social a los fines de proteger a la mayoría de la población y de suavizar los efectos contractivos que la caída del ingreso genera sobre la demanda agregada, logrando moderar el ciclo recesivo. En efecto, a partir del tercer trimestre del año 2010, se observa un cambio de tendencia en el comportamiento del Producto Interno Bruto al ubicarse la tasa del PIB en 0% como punto de partida para superar el periodo de recesión en los últimos
5 trimestres e iniciar un nuevo ciclo de crecimiento con una tasa de 0.6 para el cuarto trimestre. A pesar de la contracción de la actividad económica, óigase bien, la tasa de desempleo en diciembre fue del 6.5%, lo que evidencia nuevamente la importancia de la política social adelantada. Asimismo, durante el año 2010 se intensificaron las acciones para combatir el fenómeno inflacionario. En tal sentido, se otorgó apoyo financiero para fortalecer las cadenas de comercialización controladas por el Estado venezolano, con el objeto de proveer bienes básicos a la población de menores recursos a precios accesibles. A través de las medidas orientadas a ordenar el sistema de transacciones financieras, se moderaron las presiones crecientes que el tipo de cambio venía ejerciendo sobre los precios internos y se continuó fortaleciendo a la banca pública con miras a orientar una mayor porción del crédito a la actividad productiva interna. La tasa de inflación anualizada se ubicó en 27.2, lo que sigue siendo un desafío importante que el gobierno está enfrentando fundamentalmente desde sus causas estructurales. En lo atinente al sector externo de la economía, se resalta la unificación del tipo de cambio a 4.2893 bolívares por dólar para la compra y 4.30 bolívares por dólar para la venta, de acuerdo con el convenio cambiario 14 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.584 del 30 de diciembre del 2010. Por otra parte, al cierre del año 2010, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela se ubicaron en 30.332 millones de dólares. En relación con los problemas generados por los cambios climáticos, primero durante la sequía que causó una severa reducción en el suministro de electricidad, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas intensificó el apoyo financiero al plan de inversiones del sector eléctrico, destinándose recursos por el orden de 4.500 millones de dólares en el año 2010. Luego, en la fase climática más reciente, caracterizada por el exceso de lluvias que causó pérdidas humanas, la afectación de más de 130.000 personas y cuantiosas pérdidas materiales, el Ministerio se abocó a gestionar estrategias de reorientación de recursos para enfrentar las consecuencias inmediatas, así como otros mecanismos financieros para las inversiones a ejecutar en el corto y mediano plazo. Para sentar las bases del crecimiento económico, bajo la concepción del desarrollo social y el equilibrio regional, se continuó desarrollando el plan de inversiones del Estado, con el financiamiento proveniente de los fondos creados para tal fin como el Fonden y el Fondo Chino-Venezolano. Este último evidencia la importancia de los convenios binacionales como instrumentos para materializar oportunidades reales y crecientes de integración comercial, productiva y financiera, y reafirma la soberanía del Estado venezolano, tanto en lo que respecta al uso y destino de los hidrocarburos, como en la definición de su política exterior de carácter multipolar y sustentada en los principios de complementariedad, cooperación solidaria y mutuo beneficio.